dándonos la oportunidad de no estar atado a los acontecimientos más inmediatos, sino de pensar las cuestiones en coordenadas un poco más largas. Y entro directamente a la cuestión. Digamos que hace más o menos 30 años, y mirando la cara de muchos de los asistentes me doy cuenta de los chicos que eran, de las chicas que eran, muchos de los que están compartiendo conmigo esta reunión. Hace más o menos 30 años, allá por el año 90, entraba el mundo en una zona, en una etapa de su historia, que parecía no tener regreso. Y que se presentaba en la historia con los ánimos, con los bombos y platillos de algo que vino para no irse más, de algo que vino para construir una idea de mundo, una idea de mundo, una idea de nación, o más bien una idea de no naciones, ¿no? Me refiero al año 89, al año 90, al año de la caída del muro de Berlín, al año de la desaparición de la Unión Soviética, al año de la colocación de Estados Unidos como la potencia única y absoluta del sistema mundial. Y los argentinos, que siempre creemos que somos muy excepcionales en nuestra historia, que la historia argentina ocurre por fuera de las coordenadas mundiales, éramos una expresión casi transparente de ese mundo que se había abierto, ¿no? En el año 89 ganaba las elecciones Menem, bajo la expectativa de un amplio, de un mayoritario sector de la sociedad argentina, del regreso del peronismo. Y Menem fue uno de los protagonistas, cierto que en una situación periférica desde el punto de vista mundial, pero con una actitud muy activa, una actitud muy comprometida con ese cambio que se producía cuando caía el muro de Berlín, cuando la Unión Soviética se despedazaba, cuando Estados Unidos se convertía en la única potencia viable en el mundo. Perón decía que la verdadera política es la política internacional, la política mundial. Y bueno, no quiero meterme, yo tengo mucha tendencia a que cada vez que aparece un tema en mi camino, meterme ahí y quedarme. Lo voy a recorrer rápidamente, porque no se habla lo suficiente de que la irrupción de Perón y del peronismo en la historia argentina tuvo como pieza estratégica el argumento sobre la colocación de Argentina en el mundo, sobre la percepción de dónde tenía que estar Argentina en un mundo que ya se insinuaba como el mundo de la división en dos grandes hemisferios del mundo, el hemisferio que controlaba Estados Unidos y el hemisferio que tenía como centro la Unión Soviética, pero alrededor del cual se fue juntando también, y Perón fue uno de los artífices de ese proceso, del llamado tercer mundo, ¿no? Del llamado de los países que nacían a la vida independiente, especialmente estoy hablando de los países de Asia y África, pero también sumo los de América Latina, que aunque ya eran independientes desde el punto de vista formal, sentían la opresión norteamericana como un castigo. Y ese mundo, el mundo de la Guerra Fría que vino después, el mundo de las dos superpotencias que se disputaban el control, y no pongo un signo de igualdad, si cabe y es la oportunidad podemos charlarlo más adelante, pero lo dejo acá, es lo que constituyó una revolución ideológica en la Argentina y que tuvo consecuencias fuera de la Argentina. Las ideas de unir América Latina, las ideas de que la América Latina unida se tenía que unir con los sectores nacionalistas, populares de África, de Asia,
de las diversas zonas de la explotación y de la dependencia, es una idea fundante que justamente en el año 89-90 fue declarada en estado de hibernación definitiva. Los que dicen eso, decía uno que yo sé, se quedaron en el 45, ¿no? Se quedaron en el 45. Y ese año, ese número, 45, es un número mágico, porque es el número de la liberación de los pueblos del mundo de la amenaza nazifascista, de la apertura de procesos independentistas en los principales países del mundo, y los argentinos y argentinas, que solemos considerarnos excepcionales, solemos considerar que en nuestra patria ocurren cosas que no ocurren en ningún otro lado del mundo. En el 45 tuvimos un pequeño incidente, digamos así, que fue el 17 de octubre, donde se terminó la historia del monopolio ideológico, del monopolio espiritual de los colonialistas, y no nació de la nada, no es que nació de la nada, pegó un salto gigantesco la conciencia nacional, la conciencia de ser un país con un destino, de ser un país con una misión, de ser un país con un sistema de relaciones. Eso fue lo que parecía haber desaparecido en aquel 1989-1990. Fue el tiempo de la internacionalización, de la globalización. Ustedes habrán notado que ahora poca gente habla de la globalización. Desapareció ese vocablo. En los 90, para los memoriosos y los que tienen edad suficiente para recordar estas cosas, no se podía empezar ninguna conversación política sin decir estamos en la época de la globalización. Cualquiera que no reconozca que estamos en la época de la globalización viene de la nada y va a la nada. Hay que reconocer la globalización. Y entonces la globalización era la idea de que los estados-naciones dejaban de tener pertinencia, de que las historias nacionales pasaban a ser archivos melancólicos del pasado, y que ahora lo que había que... El buen gobernante de cualquier país periférico lo que tenía que hacer era ver cómo acomodaba mejor su país, podríamos decir su colonia, pero vamos a ser respetuosos, cómo se acomodaba la Argentina a un mundo que ya no la consideraba un sujeto histórico, sino que la consideraba un pedazo de tierra con algunas riquezas, con algunos valores, justamente riquezas y valores que lo mejor que se podía hacer era poner rápidamente al servicio de la potencia ganadora del fenómeno de la globalización. Eso era los años 90, y el pronóstico ni les cuento, ¿no? Ni les cuento. El pronóstico era que el que salía de ese plato, el que salía de esa interpretación de la historia, tenía como destino la marginalidad. Y no era muy... entre el 90 y el 2001, la marginalidad no era una amenaza verbal, la marginalidad era un destino para los que reclamaban o reclamábamos, cada uno en su medida y armoniosamente, como diría Perón, que reclamábamos una mirada sobre nuestras riquezas naturales, sobre nuestras posibilidades materiales, sobre nuestras posibilidades espirituales. El que reclamaba esa identidad era una persona que debía ser sacada de circulación porque hablaba de cosas, de cosas que ya no existen, como dice la canción. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Bueno, eso terminó. Vamos a hacer un repaso rápido, porque si no nos vamos a quedar todo el día con esta historia. Pero eso, curiosamente, terminó en el año 2001, con un acontecimiento que fue la voladura de las Torres Gemelas. En realidad es una forma también un poco colonialista de describir las cosas, la que acabo de hacer, porque el final de eso fueron las crisis que se sucedían ante nuestra vista, y en la Argentina decíamos, bueno, pero eso ocurre en otro lado, acá no está ocurriendo, acá está la convertibilidad, un peso vale $1, y está todo ordenado. Decían Menem y Cavallo, y creía una porción abrumadora de los argentinos. Una porción abrumadora. Pero en el medio
aparecía la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis mexicana, y después, en algún momento, vino la crisis brasileña y después vino la crisis argentina, 2001, hace 20 años casi exactos, que ese mundo se dio por terminado para la mirada de los argentinos. El mundo de la felicidad, que en nuestra patria tenía el lastimoso nombre de la convertibilidad, mostró que era un mundo con los pies de barro, y que, en lo que estábamos era en un mundo absolutamente incierto, absolutamente de enormes peligros, y tuvimos, no nos vamos a detener en el relato de todos los pasajes, ¿no? Pero tuvimos desde el 99 en Venezuela, pasando por el 2001-2003 argentino con la asunción de Néstor, el 2003 brasileño con la asunción de Lula, y después Correa, y después Evo, y después Lugo, tuvimos una ventana a un mundo que ya no era el mundo del monopolio de sentido en manos de los grandes, en manos de Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales. Hoy estamos en un punto del recorrido, a 20 años de todo esto que estamos narrando. 20 años no es nada, decía el maestro Lepera. Maestro Lepera con música de Carlos Gardel. 20 años no es nada. Y tenemos esa sensación, por lo menos los viejos tenemos la sensación. Qué cerca parece que estuviéramos de esos tiempos, y qué distantes en términos de historia y de realidades que estamos, ¿no? Entonces vamos a la máxima peronista, a mirar la Argentina de hoy, a mirar nuestra táctica y nuestra estrategia con mirada geopolítica. Lo que estamos viendo hoy es un tembladeral en el mundo. Es un tembladeral, obviamente, nadie puede ignorar la existencia de uno de esos acontecimientos que ocurre cada algunos centenares de años, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, yo siempre insisto con esto, dentro de no sé cuántos, para ser modesto, digamos, dentro de no sé cuántas décadas, el mundo va a estar hablando, si es que sobrevive el mundo, vamos a hacer ese pequeño giro, ¿no? Pero no quiero ponerme muy melancólico y mucho menos terrorista. Si es que todo va bien y salimos de esta, dentro de X tiempo nuestros nietos y nuestros bisnietos estarán estudiando en sus libros de textos el tiempo de la pandemia, el tiempo del coronavirus, el tiempo del desorden mundial más absoluto que todo el mundo está tratando de tapar, del cual, cuando digo todo el mundo, hablo del mundo oficial, del mundo de los grandes medios de comunicación, del mundo de los poderosos del planeta, está tratando de relativizar. Bueno, está la pandemia, ahora estamos con las vacunas, o en contra incluso de las vacunas, porque total, ¿para qué te vas a vacunar de una cosa que, si igual tarde o temprano te vas a morir? Más o menos decía eso Macri antes de los acontecimientos, bueno, en medio de los acontecimientos, ¿no? Pero quiero decir, estamos viviendo tiempos de un lugar muy importante en la historia mundial, ¿no? Y pensar que todo esto está ocurriendo, no es la pandemia solo, es el relato que veníamos haciendo y que interrumpimos para no entrar en el terreno del aburrimiento, pero que vale la pena retomar, porque en el 2008, 2009, con la crisis de las subprimes, con la crisis capitalista, que es una crisis capitalista que es hoy, no es la crisis, algunos hablan, la crisis, ¿te acordás de la crisis del 2009? 2009-2010, no hay que acordarse de la crisis del 2009-2010, porque la crisis del 2009-2010 está ahora, está ahora. Dicho sea de paso, nosotros tenemos en lugar de estar discutiendo una deuda externa ominosa, una deuda externa vergonzosa, asumida por Macri, en tiempos en que ninguna deuda, no es que la deuda argentina no pueda ser pagada, desde ya que no puede ser pagada, pero si cualquiera de nosotros se pone a estudiar un rato, a mirar el estado de las deudas, no solamente de los países atrasados, dependientes, extraños al capitalismo, con todas las denominaciones que queramos ponerle, las deudas externas de las grandes potencias no pueden ser pagadas. No hay una posibilidad de pagar semejante
semejante desastre. Un desastre que no empezó con el COVID, sino que empezó con el resultado de la globalización, que se dio a conocer en el 2009 con la crisis de las hipotecas subprime. El mundo, tal como está organizado, tal como está estructurado, es inviable. Ya no tenemos a las grandes estructuras, a las internacionales, ¿no? Diciendo que el mundo va camino de la inviabilidad. Ahora hay que leerlo al Papa. El Papa dice que estamos viviendo un mundo de una guerra mundial por partes. Por ejemplo, ahora, si uno quiere saber cuál es la parte en la que estamos ahora, es Ucrania. ¿Qué puede pasar en Ucrania dentro de 15 días, un mes o 3 meses? No lo sabe nadie. No lo saben ni los actores que están involucrados con la crisis ucraniana. Porque entre otras cosas, voy a hacer un pequeño, me voy a correr un poquito del camino para volver enseguida y poder seguir por un ritmo adecuado. La crisis ucraniana, ¿qué es? La crisis ucraniana es, che, ¿vos creíste que porque cayó la Unión Soviética, en Ucrania ahora todo el mundo se olvidó de la época soviética y no hay ningún vínculo entre Rusia y Ucrania? ¿En serio creen eso? ¿En serio creen que el mundo se resuelve cada vez que Estados Unidos dice cómo es el mundo? Bueno, yo les digo que yo pienso que hay que estar un poco preocupado por lo que está pasando en Ucrania, que es decir, lo que está pasando en Europa, porque entre otras cosas lo que está pasando en Europa es que las grandes potencias capitalistas, cuando Estados Unidos dice queremos que nos ayuden a destruir los planes soviéticos hablo como los de TN, ¿no? Los planes rusos en Ucrania, ayúdennos a resolver el problema de Ucrania contra los rusos. Los alemanes dicen, ¿sabes lo que pasa? Que acá en invierno hace mucho frío. Acá en Alemania en invierno hace mucho frío. ¿Y sabés quién calienta las estufas nuestras en invierno? El gas que nos pasa la Rusia soviética. Entonces será soviética, será nacionalista, será lo que sea, pero de ese gas no podemos prescindir. Y si uno se fija, las andanzas de la política internacional argentina, que quizás sea, y no lo decimos mucho desgraciadamente, pero sea una de las facetas más interesantes del gobierno de Alberto. Que nunca hay que olvidarse que el gobierno de Alberto es el gobierno de Alberto y de Cristina, ¿no? Dicho sea de paso. Que es una política inteligente en el plano internacional. Alberto estuvo en Europa al año siguiente de su asunción como presidente y entabló unas relaciones con Francia, con Alemania, con España, muy interesantes y muy inteligentes, porque el mundo que viene no es un mundo sencillo, es un mundo de múltiples facetas, donde hay que tener un gran realismo y un gran espíritu nacional. El mejor espíritu nacional es el que desemboca en políticas exteriores que se fijen en cómo queremos que viva la Argentina. Bueno, salteo así rápidamente el proceso el proceso que mencionaba antes, entre el 2001 y el 2019, la reconstrucción débil y fugaz, pero reconstrucción al fin de la patria grande. Y quiero anotar como parte de la coyuntura política actual, porque finalmente de eso es lo que estamos conversando, que ese proyecto de patria grande que se daba por muerto allá por el 2015, con la derrota, especialmente con la derrota nuestra, ¿no? Con la derrota del Frente para la Victoria, pero después con la derrota en Bolivia, con la derrota en Ecuador, con los problemas aparentemente insolubles que tenía Venezuela, con todas esas cosas, parecía que eso había sido un veranito. Ahora este año tenemos el triunfo de Boric en Chile, el triunfo de Toledo en Perú, el triunfo, la reconquista del gobierno democrático en Bolivia, y tenemos en vistas una elección colombiana que puede terminar con la izquierda al frente del gobierno de Colombia, y una elección de Brasil que, si no ocurre nada extraño, que por supuesto están preparando cosas extrañas, yo sé que ahora vendrán caras extrañas, es otro tango de Lepera, que si no ocurren cosas demasiado extrañas vamos a tener a Lula, que podríamos decir que es un poco el referente natural de una nueva etapa de la patria grande.
Todo eso hay que anotarlo, porque todo eso está, cuando nosotros vamos a negociar el acuerdo, la deuda miserable en la que nos metió Macri, todo eso forma parte del background. Estados Unidos sabe que está en una situación, por supuesto que la política histórica de Estados Unidos ha sido ignorar cualquier riesgo, ignorar cualquier idea que no desemboque en el lugar rector que ellos creen que tienen desde el siglo XVIII, desde que se independizaron de Inglaterra. Eso está en el ADN de Estados Unidos. Estados Unidos no se imagina a sí mismo como un país entre otros países, sino como una potencia rectora enviada por Dios para extender en los dominios terrestres la idea de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera. Eso es así. Pero siempre en Estados Unidos aparece gente que dice, che, mirá que la cosa no está tan sencilla, que la cosa no está sencilla en Europa, que la cosa no está tan sencilla con Rusia, que China nos gana en los rubros más dinámicos de la competencia estratégica internacional, nos está ganando todos los años un poquito más, y que en América Latina, que hasta hace poquito tiempo pensábamos que habíamos ordenado la casa, que habíamos limpiado la casa, que estaba todo como tiene que estar, empieza a ser difícil de gobernar esto. Se armó la CELAC. Nosotros a veces en el vértigo que nos impone la información, no le damos realce y relieve a algunas cosas que ocurren. La vitalidad de la CELAC, el dúo que han hecho el gobierno mexicano con el gobierno argentino y la presidencia de la CELAC en cabeza de Alberto Fernández es un acontecimiento político de un relieve extraordinario. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación argentina muy compleja. Nosotros no podemos hablar de la CELAC y de las nuevas experiencias que estamos haciendo en el plano regional y mundial, ignorando que en Argentina la está pasando mal un alto porcentaje de las personas. En la Argentina ha reaparecido la geografía del hambre, la geografía de las privaciones, la geografía de la falta de futuro, ¿no? En un país que parecía, después de la debacle del 2001, que había encontrado un camino, y de un país que además viene de una historia con rasgos propios en materia de nivel de vida de las clases populares. Y esos rasgos propios son fundamentalmente la experiencia del peronismo en adelante. Pero nosotros estamos en un recodo del camino nuestro muy grave, en el que parece que algunos discursos políticos nuestros, no de los otros, sino de los nuestros, no parece tomar suficiente conciencia. Y tampoco aparece la conciencia de que en esas condiciones el pueblo argentino puede sostenerse, soportarlo, con ciertos límites de tiempo y con ciertas condiciones. Si no hay una reversión profunda de la situación social de grandes masas urbanas y no urbanas de la Argentina, estamos a tiro de cataclismos sociales muy graves. Y estos cataclismos sociales, en el contexto de un gobierno que se presenta y es una carta del movimiento popular, es un asunto muy, muy complicado. La historia, la tradición peronista puesta a administrar una situación como la que hoy viven casi el 50% de los argentinos y argentinas, para hablar nada más que de las situaciones más graves, porque del otro 50% que no pasa privaciones alimenticias, habría que hablar mucho de cuánto se ha perdido en materia de niveles de vida. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente de que estamos en una situación gravísima desde el punto de vista social y que cualquier distancia que pueda tener nuestra fuerza de la sensibilidad en una circunstancia como esta puede llegar a ser trágica. Bueno, yo quería entrar un poco más ya en el último tramo, a decir que lo que estamos viviendo desde el punto de vista político nuestro, desde el punto de vista de la política del movimiento popular,
es el resultado, la emergencia de una decisión política tomada el 18 de mayo del año 2019 por Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dijo: el país y el mundo han cambiado, la región y el mundo han cambiado, y han cambiado para peor. La única clave que nos puede sacar de esta tendencia regresiva es la unidad, y hay que construir la unidad sobre la base de una presentación de esa unidad, de modo que nos ayude a juntar fuerzas de este lado, aunque las fuerzas que juntemos de este lado sean fuertemente heterogéneas. Todos escuchamos ese discurso, cada uno de nosotros se cayó de la silla en algún momento escuchando esa intervención de Cristina, y terminamos con una velocidad que no deja de sorprender, aceptando y entusiasmándonos con esa propuesta. ¿Por qué nos entusiasmamos? Porque nos dimos cuenta de que el macrismo se terminaba, de que ese era el acta de defunción de una fuerza que había venido con todos los bombos y platillos a quedarse por varias décadas en Argentina. Todos tuvimos la sensación: ahora se van. Y esa es la parte buena del asunto, la parte luminosa, la parte que hay que rescatar, porque ahora, lamentablemente, yo escucho, y no de gente de poca preparación, sino de gente con mucha preparación, e incluso gente muy respetable por su historia de lucha, que dice: Cristina se equivocó, puso a Alberto, podría haber sido ella, con la misma presentación que en la primera década del siglo, de este siglo, y no tendríamos este lío, no tendríamos ciertos ministros, ciertas políticas, ciertas quiebras, ciertas dificultades, ciertas vacilaciones. Claro, una vez que vos ganaste el campeonato, es decir, que ganaste las elecciones, después querés ver a tu equipo jugando a todo trapo, pero lo que no te das cuenta es que para ganar ese campeonato tuviste que hacer algunas cosas que comprometían. En política no hay nada que sea gratis. La idea de que circula mucho, digo, entre nosotros, ¿no? Vamos a armar una fuerza que sea nuestra, que sea la fuerza de la recuperación de las AFJP, de pagarle la guita al Fondo Monetario, de hacer la unidad con los países de América. Vamos a hacer eso, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso hay que hacerlo en las condiciones en que quedó la Argentina, en las que quedó la región, en las que quedó el mundo, después de la contrarrevolución violenta que protagonizaron y dirigieron los sectores enemigos, ¿no? Entonces, yo creo que en el último periodo, y creo que de modo muy vinculado a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ha habido una cierta, al resultado electoral también, y a las reflexiones que produce el resultado electoral perdidoso de la elección legislativa, aparece una sensibilidad compartida en el sentido de cuáles son las tareas urgentes, en el sentido de cuáles son los lugares que no se pueden dejar vacíos, porque dejarlos vacíos significa la derrota. En primer lugar, el nivel de vida, de consumo de las clases populares. Hay cierto estado de recuperación, tanto respecto de la pandemia como respecto de la situación económica. Con ambas cosas hay que ser muy cuidadosos. Yo tengo mucho temor a esa mirada facilista que dice: la pandemia terminó y ahora viene la recuperación económica, y ahora viene la compensación de tanto daño para los sectores más agredidos de la sociedad. Quiero creer que eso es así, pero al mismo tiempo estoy convencido de que eso supone lucha política, supone mayor nivel de audacia en la toma de ciertas medidas. Yo creo que si alguien me pregunta, me adelanto a alguna pregunta: ¿cuáles son las medidas que requieren audacia? Yo digo, dos brújulas pondría yo en el camino. Una, las que más rápido recuperen un nivel de vida digno para una gran cantidad de gente que la ha pasado mal en todo este tiempo. Y la otra brújula es la idea de la recuperación nacional, la idea de la recuperación de soberanía. La idea de que, por ejemplo,
lo voy a decir, voy a cortar camino dando un argumento que tiene que ver con lo que se está discutiendo, con el acuerdo con el fondo, o el no acuerdo con el fondo. El problema principal ahí es cómo se conservan capacidades estatales para dirigir realmente la economía nacional. Lo que está en juego con el fondo es eso. El fondo quiere decir, ustedes no dirijan más, déjennos a nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer en la Argentina y van a ver cómo les va bien. Como les fue bien después del peronismo en los años 50, como le fue bien con la convertibilidad, como le fue bien con tantos desastres que se hicieron. Pero esa idea de que los pueblos aprenden mecánicamente de su experiencia hay que ponerla entre paréntesis. Los pueblos aprenden de su experiencia cuando hay fuerzas políticas en el interior del pueblo que saben procesar y saben integrar esas experiencias. ¿Pero a qué me refiero? Cuando se dice este, tenemos que eludir el ajuste, tenemos que eludir el criterio del equilibrio fiscal como criterio básico del acuerdo con el fondo. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué significa eso? Significa que la Argentina explote sus recursos y sus posibilidades estatales, para decirlo de una manera muy simple, para medir y pesar lo que exportan los grandes exportadores agrarios de la Argentina, y no agrarios también, pero especialmente por tratarse de un país con esta estructura económica. Si nosotros logramos que el Estado controle el comercio exterior, lo controle en serio el comercio exterior, algunos síntomas empiezan a aparecer en las políticas de control que ejerce la AFIP sobre la carta de porte, sobre el tema de los embarques, el tema de la hidrovía y todo lo que rodea esa cuestión. Con solamente decir, de esa cuestión se encarga y es responsabilidad y es patrimonio del Estado Nacional. Eso es una revolución en la Argentina. Podríamos acordar con el fondo casi en las mismas condiciones de hoy, sacando una de esas condiciones que es la ausencia de control estatal sobre el comercio exterior. Si en lugar de ausencia de control estatal del comercio exterior ponemos presencia del control estatal, Junta Nacional de Carne, de Grano, o llamémosla como queramos, la guita que produce el suelo argentino, la guita que produce el trabajo argentino, no se va por la canaleta de la especulación financiera. Si lográramos eso, nuestras condiciones para llegar a un acuerdo con el fondo serían cualitativamente otras. Por supuesto que es un ejercicio de la imaginación, porque el fondo no es una fuerza imparcial en esto, ¿no? El fondo es una fuerza de intervención sobre la economía argentina. Pero quiero decir, para no entrar en enredos sobre lo difícil que sería el equilibrio fiscal. A mí el equilibrio fiscal no me importa, no es una agenda central, pero vamos a suponer que tenemos que negociar un plan que revele el equilibrio fiscal. Bueno, vamos a equilibrar el fisco, vamos a cobrarle a las multinacionales cerealeras, vamos a controlarle a los grandes dueños de la tierra de la Argentina todo lo que hacen y lo que venden, como nos controlan a nosotros. Si vos conseguiste una changuita nueva, el Estado Nacional te avisa, che, mirá que conseguiste una changuita nueva, estabas pagando esto, ahora tenés que pagar esto otro. Y nosotros bajamos la cabeza y pagamos. Bueno, si eso mismo pasa con los grandes complejos multinacionales que gobiernan la economía argentina, tenemos resuelto gran parte del problema con el Fondo Monetario Internacional. Es simple, como todas las cosas simples, las devora el bien, las devora el tiempo, dice la canción, ¿no? Las cosas son simples cuando existe la voluntad para hacerlas simples, si no son muy complicadas. Bueno, yo quería tirar un párrafo final para dar lugar a la conversación, que me parece lo más interesante, ya se me fue muy largo todo esto, que es las perspectivas inmediatas que tenemos en la región, ¿no? Las perspectivas que tenemos en la región, si logramos un triunfo electoral en Colombia, si logramos que Lula sea el próximo presidente de Brasil y si sostenemos los procesos todavía en pleno proceso de maduración de los países que se han reconquistado para la causa de la patria grande, yo creo que esa agenda, la agenda de reconstruir el Mercosur al que están intentando borrar del mapa, si logramos recuperar la UNASUR, si logramos jerarquizar la CELAC,
el triunfo de la CELAC, Alberto Fernández al frente de la CELAC, que es el espacio de la América Latina unida, sin Estados Unidos, sin la OEA, sin Almagro, ¿no? Esto es, yo digo, en la agenda, en la libreta donde anotamos las buenas y las malas, digamos, que la Argentina, en medio de una complicadísima negociación que todavía no sabemos cómo va a terminar con Estados Unidos, se pone al frente de la CELAC. Se pone al frente de la CELAC, y en la CELAC está Nicaragua, está Venezuela, está Cuba, y no está Estados Unidos. Pequeño detalle que para las cabezas que piensan al mundo desde la globalidad, y solamente desde ahí piensan las cuestiones nacionales, que es el modo, según decía Perón, el modo correcto de pensar la política, estamos en una posibilidad histórica que de abrirse paso sería superior en calidad todavía a la que vivimos a principios de los años 2000. Y para nosotros en Argentina, una última reflexión para abrir la conversación, es la brújula de la unidad no hay que abandonarla. No hay que abandonarla ni abajo del agua. Cualquier cosa que sea la radicalidad por fuera de la unidad es una idea nefasta. Otra cosa es decir, pongámosle a la unidad más presencia popular, pongámosle más organización, pongámosle más democracia interna, pongámosle más audacia en las medidas que tenemos que encarar, pongámosle todo lo que haya que poner, pero que ninguna de estas cosas que tenemos que sumar y conseguir se pueda entender como un obstáculo, como una alternativa a la unidad. El Frente de Todos es nuestra casa común. Es una casa con los cimientos todavía débiles. Tenemos un montón de invitados adentro de nuestra casa que sabemos que no piensan como nosotros y que actúan con brújulas distintas a la nuestra, pero este es el camino que decidimos, que decidió el liderazgo, cuando nos sentimos parte del movimiento nacional y popular. Eso es inseparable de la existencia de un liderazgo. Inseparable y un liderazgo que no se inventa. La historia de los peronismos sin Perón en la década de 60 enseña mucho. El peronismo sin Perón terminaba siendo el peronismo de la contra, ¿no? Y hoy el kirchnerismo sin Cristina, y digo yo también sin Alberto, porque esta es el envase incluye todos los condimentos. Si se saca un condimento, deja de ser el mismo envase y se corren riesgos importantes. Yo creo que, termino con esto, la experiencia de los últimos movimientos en relación a la deuda, que todavía no se sabe cómo van a terminar porque es muy difícil la cosa, revela que hay una voluntad política de confrontación renovada. Creo que la revelación dramática del régimen que creó el macrismo, del régimen corrupto y del régimen criminal que creó el macrismo, de esa ruptura del Estado de Derecho, de esa ruptura del pacto democrático que la Argentina firmó en el año 1983, es una realidad que tenemos que saber explotar, porque hay que reconstruir ese Estado democrático, hay que reconstruir ese pacto democrático, y ese pacto democrático es inseparable de mejorar las condiciones de vida de los argentinos y argentinas. Bueno, abramos la conversa porque yo me doy manija y puedo estar hasta las 10 de la noche. Perdón, pero me había silenciado yo sola. Me quedo, bueno, yo también me quedaría escuchándote y calculo que todos los compañeros ya que estuvieron escribiendo y estábamos todos muy atentos a lo que decía. Me quedo con este concepto que decías de centro-periferia, que venimos escuchando hace tanto tiempo y que aplica no solo para los países centrales, sino que también aplica
para nosotros como militantes. Tenemos un centro y nosotros siempre somos la periferia. Siempre estamos ahí como boyando, ahí. Entonces, esta iniciativa tiene que ver con eso, tiene que ver con buscar el tema, buscar cómo nosotros tenemos nuestra propia agenda en los territorios, en los barrios. Hay compañeros, Molly, ¿estás por ahí? Con los cuales vamos. Perdón, justo había dicho una cosa re interesante. No, mentira. Jugar con la agenda que tienen los medios, o que imponen los medios, o que nos imponen desde afuera, y no manejarnos con nuestra propia agenda, que nosotros tenemos una agenda bastante nutrida en lo que son los territorios, nuestros barrios, nuestros espacios de militancia. Necesitamos este tipo de formaciones que nos permitan a nosotros trazar una línea de trabajo. Así que mil gracias por darnos tu aporte, y bueno, vamos a cederles la palabra a José María, que me había pedido. Bueno. A ver, José. Bueno, si te parece, mientras yo puedo buscar a José María, que era el que me había pedido la palabra, si querés, vamos leyendo unas de las preguntas que dejaron en el chat. David había dejado una pregunta que también tenía que ver con cosas que venimos escuchando. Dice, la mafia compra policías, políticos, religiosos, jueces y todo lo que haga falta para sus fines. Por eso, por acá, por Solano, hemos caracterizado hace mucho tiempo al macrismo como una verdadera mafia, y poco a poco esa característica se hizo eco en muchísima gente. El último que lo hizo fue el periodista Pagni, nada menos que en el diario La Nación. La pregunta que me surge es cómo se hace política con una mafia, cómo se acuerda con una mafia. Gracias, Edgar. Ahí está. Sí. Vamos contestando de a una, ¿cómo hacemos? Vamos. ¿Te parece? Esta respondela. Sí, yo no tengo problema. Buenísimo. Bueno, tendría que estar mi amigo Rocco Carbone acá para hablar del tema, porque es un especialista. Es un experto. Aparte, va a vender todos los libros que se le ocurra vender de acá hasta la eternidad con ese tema que encontró. No, no lo encontró, lo estudió, es un sistematizador. Yo creo que, bueno, voy a decir cosas que si estuviera Rocco seguramente nos terminaríamos discutiendo. La mafia es muy importante, pero es muy importante como forma. Para decirlo de otra manera, yo creo que el capitalismo monopolista es mafioso por naturaleza. Porque finalmente, ¿qué es la mafia? Es una estructura cerrada que maneja una legalidad propia
que utiliza esa legalidad propia para burlar la legalidad democrática y que aplica la ley de la omertá, es decir, hacia adentro somos todos fieles entre nosotros hasta que alguno saca los pies del plato y hay que sacarlo de juego. Y entonces esa lógica aplicada al Estado, como de hecho hizo públicamente el macrismo, produce determinados eventos. Ahora, yo creo que hay un límite en toda esta colocación de la mafia, que lo que veo es que cada vez más está sirviendo como un principio explicativo de lo que pasa. Yo estoy de acuerdo que sea un principio explicativo, lo único que digo que no puede ser el único principio explicativo. Porque, insisto, el capitalismo en su desarrollo, en la medida que el capitalismo va dejando afuera cada vez contingentes más grandes de personas, cada vez concentra más la riqueza en manos de muy pocos, y esa concentración de la riqueza está sostenida en la fuerza de los estados que trabajan como herramientas de los ricos, de los más ricos entre los ricos, entonces todo eso termina en una lógica mafiosa. Yo no haría que la lucha contra las mafias silencie o mediatice el problema principal que tiene la humanidad, y no lo dicen los comunistas o los peronistas, sino que lo dice el Papa Francisco, que es la depredación capitalista, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de la hermandad entre los hombres, la puesta en valor de relaciones odiosas, mezquinas, de envidia, de pelea interior. Ese no es un tema que se pueda resolver en el plano de mafia o no mafia. Ese es un plano que se resuelve en el espíritu de los seres humanos y en las estructuras que gobiernan la vida en común de los seres humanos. La democracia es el problema, no solamente la eliminación de las mafias. El otro día lo escuchamos en un programa que no sé si ustedes ven, véalón, como diría alguien, porque yo estoy ahí a veces, que es este programa Caníbales. Estuvo Leopoldo Moró, hizo una intervención que a mí me conmovió, porque dijo, en el año 83, la Argentina firmó de hecho un pacto democrático. El nunca más de los argentinos en 1983 fue un pacto democrático. Y el pacto democrático significaba que las instituciones de la democracia tienen que estar puestas al servicio de la vida de las personas y no pueden convertirse en antros de producción de ilegalidad. Y lo que ocurrió en el país entre el 2015 y el 2019, perfectamente asimilable a la mafia, no estoy diciendo que no sea así, fue un Estado mafioso. El propio Moró participó, la comisión bicameral que él dirige del Congreso, produjo un documento sobre toda la trama del espionaje macrista y lo llamó, lo colocó en los términos de un Estado mafioso. No hay ningún problema en utilizar la palabra mafia, pero hay que entender la palabra mafia como subproducto en nuestros casos de dominaciones de clase, de dominaciones político-ideológicas de clase. No es un grupo que es simplemente porque son malos y les gusta hacerlo, como decía el dibujito animado, sino que hay una razón de absorción de la riqueza social en manos de cada vez menos personas. Y esas personas se adueñan no solamente de la riqueza en términos de dinero, sino que se apropia de todas las herramientas. El Poder Judicial es un elemento de apropiación. Se apropiaron del Poder Judicial. No es que todos los jueces los obedezcan, pero se apropiaron de las palancas que les permiten decidir quién va preso y quién no va preso, qué ley se cumple y qué ley no se cumple. Entonces, usemos o no usemos la palabra mafia, el problema es que la democracia es incompatible con el régimen de concentración de la riqueza y con el régimen de absorción de poder por parte de los sectores justamente más poderosos. Democracia significa que el pueblo tenga derechos, y entre otros derechos tiene el derecho de que la justicia lo proteja, de que cuando uno va a la justicia no tenga que aprender el vocabulario de los tipos que se pasaron 50 años, que algunos de ellos parece que no aprendieron nada en términos de derecho, pero que aprendieron todas las fórmulas, todos los rictus, todos los estilos que hay que tener para usar una toga y para
para sentirse superiores al ciudadano común. Aprovecho para decir que el 1 de febrero tenemos una cita de honor. El 1 de febrero yo me he encontrado con compañeros y compañeras que dicen, ¿te parece a vos con esta malaria económica hablar de la justicia en un día de verano? No sé, hablemos de la justicia, hablemos si querés vamos a la plaza y vamos con todas las reivindicaciones que vos quieras, con la inflación, con los salarios, con todo lo que vos quieras, pero la justicia es un punto clave de la solución de los problemas de este país. Si no hay justicia no tenemos destino, porque cualquier querella que entable un tipo o una tipa que no tiene recursos económicos va camino a la ruina. Se trate de violencia de género, o se trate de explotación laboral, o se trate de lo que se trate. Yo terminé. Sí, juro que no me voy a desactivar más el audio. Sí, eso te iba a decir, no mutees más porque si no... No me voy a mutear más. Vamos a darle la palabra ahora al compañero Moli, que estaba con unos problemitas de señal, que quería intervenir recién y que había pedido la palabra y bueno, esperemos que se pueda conectar bien. Hola, ¿me escuchás, Vero? ¿Me escuchan los compañeros? Perfecto. Bueno. Genial. La lluvia nos trastornó un poco a todos. Complicado. Estuve hablando ahí con compañeros de distintas provincias y bueno, que nos decían el problema que estaban teniendo, porque evidentemente es una tormenta muy, muy fuerte la que está atravesando la Argentina, casi tan fuerte que nos dejan medio incomunicados. Pero bueno, en primer lugar, quiero agradecer al compañero Edgardo Moca que brinde su tiempo, su conocimiento y que pueda explayarse de esta manera para que los compañeros militantes de distintos sectores del país tengamos mayores elementos para poder interpretar, debatir y seguir el debate profundo de la política que hoy nos está atravesando en Argentina, donde pareciera ser que para algunos sectores de lo que es la política en general y el campo nacional impopular, pareciera ser que alcanzaba con solamente hacer una serie de acuerdos de cúpulas para poner un proyecto o un sistema o un modelo de país distinto. La realidad nos golpeó muy fuerte en la boca, compañero, y nos ha dejado demostrado de que nadie se salva solo, que nadie tiene una verdad absoluta ni una verdad revelada, que tenemos verdades a media, que necesitamos de todo el campo nacional y popular, que todos los compañeros suman, que todos los compañeros necesitamos expresar nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestras inquietudes, y tenemos que fortalecerlo mucho. Escuché muy poco lo que pudo decir el compañero Moca, lamentablemente por este problema de interferencia, pero por ahí escuché de que lo que más teníamos como valioso o conquista en este tiempo era la unidad. Y coincido completamente, nosotros lo que no podemos hacer es destruir lo que tanto sacrificio y esfuerzo nos costó desde el campo nacional y popular, poder hacer una síntesis, aunque fuera meramente electoral. A esa síntesis electoral nosotros le tenemos que agregar mayores improntas políticas, le tenemos que agregar mayores pensamientos, le tenemos que agregar mayores matices, le tenemos que agregar mayores diferencias, le tenemos que agregar nuevas experiencias de distintos sectores del campo nacional y popular, de lo cultural, lo político, lo social, lo gremial, que se fueron expresando en este último tiempo. No podemos permitir que otra vez un grupo de compañeros, a los que hoy los nombro así, pero acá en este grupo interno, por afuera salgo y los defiendo, pero que se creen que son los iluminados y que entre 3 o 4 acuerdos de cúpula van a resolver las cuestiones que tienen que ver con el campo nacional y popular. Lamentablemente no son cuestiones chicas ni de formalidades. Nosotros lo que tenemos son diferencias de un modelo de país.
de un modelo de país que le tenemos que imponer a la derecha, que sí sabe muy claramente cuál es el modelo que ellos representan, sí saben claramente cuáles fueron las frustraciones durante 70 años para ellos y quiénes se les opusieron a tener el modelo de país que ellos quisieron. Un modelo de país agroexportador, un modelo de país de sometimiento a los sectores populares, un modelo de país donde la casta social de ellos pueda prevalecer por sobre los sectores nacionales y populares. Todo eso lo tuvieron masticando y bancándola durante 70 años. Yo no quiero ser sectario con esto y avanzar sobre un pensamiento que tiene que ver mucho con el campo nacional y popular y con el peronismo, pero tampoco puedo ser necio de no reconocer que dentro del campo nacional y popular el peronismo es una de las columnas vertebrales más importantes y lo más revolucionario que se le ha impuesto al modelo neoliberal en la Argentina, pero que después, lamentablemente, desde la vuelta de la democracia, con la derrota cultural y política que recibimos en el 76 con el golpe militar, la escasez de cuadros, de compañeros cuadros, porque no fue algo tomado al voleo, fue una estrategia de aniquilamiento de los mejores cuadros del campo nacional y popular para hacernos retroceder como nos hicieron retroceder. A eso se le suma un montón de factores que no teníamos dirigente con la capacidad de conducir a la nueva victoria del campo nacional y popular, y fuimos manejándonos, defendiendo lo que decía el compañero Moca con mucho acierto, lo mejor que tenemos desde el 83 para adelante, que es el sistema democrático, pero con eso no alcanza, compañero. Nosotros necesitamos defender el sistema democrático porque es el sistema desde donde tenemos que construir las herramientas políticas y organizativas para dar vuelta la historia de nuestra patria. Nosotros necesitamos seguir reconstruyendo nuestra patria y debatiendo desde el eje de la política para poner un Estado presente al servicio de la comunidad y de toda nuestra sociedad para poder enfrentar al poder real. Por eso nosotros defendemos la democracia, por eso nosotros fuimos y pusimos la cara cuando hubo que poner junto con los organismos de derechos humanos. Por eso paramos el avance del 2x1. Por eso tenemos que seguir ahora marchando el 1 de febrero para decirle basta a uno de los poderes del Estado que fue el único que no se depuró después de la dictadura militar. Porque acá se depuraron los distintos poderes ejecutivo y poder legislativo con el voto popular. El Poder Judicial nunca fue tocado. Siguen siendo los mismos cómplices de la dictadura los que están manejando la justicia en nuestra patria. Siguen siendo los mismos cómplices de los poderosos de la Argentina, desde el Poder Judicial y del Poder Político y del Poder el poder mediático, los que siguen manejando el poder en Argentina. Nosotros tenemos que seguir avanzando, compañeros. Nosotros tenemos que profundizar el debate. Nosotros tenemos que elevar la calidad política del debate del campo nacional y popular. No nos podemos quedar resignados que en este país no se puede hacer más nada de lo que nos dice el FMI. No nos podemos quedar resignados porque nosotros somos parte de una generación que, como dijo Néstor Kirchner, una generación diezmada que vino a levantar a la patria nuevamente. Y Néstor nos demostró que es posible. Néstor nos demostró que con militancia, que confianza en la política, que con lucha, que con conclusiones certeras se puede salir adelante. Es mentira que no hay otra alternativa que bajarse los pantalones con ese Estados Unidos. Pero para eso necesitamos tener organización. Para eso necesitamos formar nuestros cuadros. Para eso necesitamos formar nuestros militantes, compañeros. Porque si nosotros no nos formamos, porque si nosotros no elevamos el nivel de discusión política, porque si nosotros nos quedamos en una mera reivindicación diaria, corremos el peligro que el mayor movimiento nacional que dio Latinoamérica se expande y se pierda desde los campos nacional y popular como le tocó al radicalismo, quien claudicó y dejó todas sus raíces populares. Nosotros corremos los mismos riesgos con el peronismo. Si hoy perdemos las elecciones, si este proyecto político fracasa, no es que mañana viene Cristina, compañero.
mañana viene más fuerte la derecha. Nosotros tenemos que ser los que guardemos en caja fuerte este pacto de unidad del campo nacional y popular. Y debemos también fortalecer entre todos los lazos y abrazarnos con cada uno de nuestros hermanos y dejar de ser una isla dispersa en este movimiento del campo nacional y popular y lograr la síntesis más ajustada posible para tener una organización política que pueda representar a los sectores populares, que pueda ampliar la base de sustentación del Frente de Todos, pero que fundamentalmente marque el camino de una patria más justa, libre y soberana. Gracias, compañeros. Gracias, compa, por tu participación, teniendo en cuenta que también está saliendo del COVID, cosa que nos está cercando a todos en todos lados. Así que muchas gracias por poder participar y por poder dedicarnos a estas palabras. Sin duda la lucha se da en la calle. Como decían los dos, tanto Edgardo como vos, el 1 de febrero va a ser crucial. También nos gustaría darle la palabra a José, de la Tropa de Todos, que bueno, ellos están participando también con nosotros y bueno, quería decir unas palabras, quería hacer una consulta, una intervención. Sí, ¿qué tal? Principalmente saludar desde la Tropa de Todos, agradecer esta invitación a formar estos círculos de estudios políticos, y la verdad que espero, bueno, nuestra primera experiencia de Zoom en conjunto, y espero que esto se extienda mucho más. Realmente, la verdad que muy agradecido de que haya, y la verdad es un honor que haya venido Edgardo Moca, que ha sido tan combativo con el neoliberalismo y el general y el macrismo en particular, y espero que esta charla sea un germen de confluencia entre las fuerzas kirchneristas, desde las bases, ¿no? Digamos, porque, bueno, necesitamos, creo que pasemos a una construcción horizontal, digamos, que por ahí, bueno, Cristina ha sido el primer motor, pero hoy tenemos que empoderarnos nosotros y empezar a construir desde abajo. Y la verdad que esto me parece muy bueno para empezar a construir saber popular y que fomente la participación. Así que, bueno, justamente por eso me parece que lo principal es escuchar a la militancia, y han tenido propuestas muy buenas. Me gustaría que hicieran las preguntas y eso, y escuchar y empezar con esto, ¿no? Con estos círculos. Y muchas gracias, Edgardo Moca, muchas gracias a Corriente Popular K, muchas gracias a Oreche, Proyecto Sur y todos los que han estado acá. Gracias, Josema. Edgardo, el chat explotó mientras estaban hablando los compañeros y mientras estabas hablando vos. No sé si te parece, porque si cada uno hace la pregunta, va a ser como que no vamos a poder darle la palabra a todos. Entonces, si te parece, organizamos todas las preguntas y nos podés dar vos como un cierre, porque tiene que ver todo con con tu intervención. Dale. Eso que decís me parece bien. ¿Te parece? Vamos leyendo todas y después al final hacemos como un tipo cierre, porque en realidad todas fueron teniendo el hilo de lo que vos dijiste. También quería saludar a los compañeros. Hay compañeros de estas organizaciones que somos si se quiere, las impulsoras del círculo, pero también hay compañeros de la Casa de la Amistad cubano-venezolana. También hay compañeros y compañeras de centros culturales que se sumaron y que son compañeros como diríamos, de camino, compañeros del PC que te conocen a vos, que nos conocen a nosotros, y bueno, se fueron sumando varios compañeros y compañeras de distintas experiencias. Esperemos que se pueda sostener y que sigamos avanzando en esta construcción. Bueno, acá el compañero Rodolfo preguntaba cuáles son las perspectivas desde el ángulo de los programas de relanzamiento de la CELAC y otras iniciativas de integración. Eso un poco vos habías profundizado.
Después Walter, el compañero de Ezeiza, un compañero nuestro de Ezeiza, ¿hasta dónde crees que el gobierno puede habilitar información con el fondo realizando equilibrios políticos? Después, bueno, también otro compañero que nos comentaba de lo que veníamos hablando, ¿no? Que nuestra tibieza es su impunidad, necesitamos una agenda propia y no temer sus diatribas. Hagamos lo que hagamos, ellos siempre desestabilizan. Félix Bonorino, ¿cómo evaluás que se puede salir de la dependencia de la patria financiera? Y la otra pregunta, ¿cómo evaluás la convocatoria del 1 de febrero y el rol de la justicia en estos 10 años? ¿Los considerás parte de las burbujas que mencionás? ¿Podés repetir eso último, Verónica? Si los considerás... Pero más atrás, más atrás. ¿Cómo evaluás la convocatoria del 1 de febrero y el rol de la justicia en estos 10 años? ¿Los considerás parte de las burbujas que mencionás? Después, acá Tomás, estoy muy de acuerdo con la descripción geopolítica que explica Edgardo, pero discrepo con el acierto que le asigna Cristina, con la designación de Alberto, precisamente porque divorció la conducción política del movimiento de la conducción formal del Estado. Esa decisión no se afincó en una genial estrategia, sino que fue el fruto de la extorsión que sufrió con la persecución de su hija. No es otra cosa, reconoció ella misma en Pilar cuando admitió que en 2019 actuó como madre y no como dirigente. Esa división de roles contra natura y se le cortó al compañero. A ver. Como madre y no como dirigente, eso demuestra ser inviable para enfrentar el poder real. Ella ahora debe hacer prevalecer su conducción política, alienando de la mano de la movilización popular tras medidas concretas bajo la misma conducción del Estado. Es un tema bastante importante. Después acá Marcelo plantea también en cuanto al tema judicial, parte del problema es no tener una propuesta política distinta para el Poder Judicial, ya que seguimos pensando con la lógica del sistema jurídico liberal y no en construir un tipo de justicia diferenciada. Yo creo que eso es un gran desafío, porque es como el desafío que nos plantea el capitalismo de pensarnos por fuera del capitalismo, ¿no? Es ese desafío. Nosotros queremos un buen vivir por fuera del capitalismo, pero se necesita mucha imaginación. Ángel plantea cómo podemos poner en agenda de los gobernantes que integran el Frente de Todos para que fortalezcan el concepto de unidad de un proyecto nacional y popular. Vemos con preocupación que algunos de nuestros compañeros y compañeras que tienen responsabilidad ejecutiva hacen poco o nada para fortalecer la unidad nacional. Digo esto para poder enfrentar a la derecha que vienen por cada uno de nosotros. Seamos la trinchera y avancemos sobre la oligarquía. Acá Marlis desde Formosa quería preguntarte qué opinión te merece sobre el tema del colonialismo cultural, de cómo la derecha busca dejarnos sin sentimiento nacional para desacreditar todo lo bueno que ha hecho el peronismo en la historia del país y del mundo. ¿Cómo se debe revertir eso? Y Jorge de Lomas, el 1 de febrero debe ser el inicio de una ofensiva popular en defensa de la democracia. No volver de tribunales hasta que renuncie la Corte del Poder Real.
Hay para un rato largo ahí, ¿no? Uf, tenemos como para 3 encuentros. Pero Bueno, bueno, si te parece, bueno, cuando... a ver, vamos, obviamente las respuestas van a ser un poquito telegráficas, porque responder esas preguntas con solvencia y profundidad me demandaría no mucho tiempo, sino saberes que por ahí no tengo. Pero quiero no obviar ninguna porque son todas muy, muy interesantes. La perspectiva de la CELAC. Yo creo que una cosa es la CELAC como proceso tal como se fue dando desde su gestación, y otra cosa es la CELAC en esta coyuntura particular. Me parece que es una gran oportunidad que la CELAC debería ser vista como una herramienta de reconstrucción de los cimientos de la patria grande que se insinuaron en la década del 2010. Es decir, aquello tuvo la UNASUR, pero la UNASUR tenía, además de una gloriosa juntura de cuadros políticos y estrategas, tenía un alcance geográfico relativamente pequeño. La CELAC, la CELAC tiene la virtud constitutiva de ser toda América sin Estados Unidos ni Canadá. Es decir, podemos hablar en confianza en la CELAC. Y al mismo tiempo, las herramientas con las que puede contar la CELAC tienen que ver con algo que se insinuó en el Mercosur y que nunca tuvo un principio pleno de realización. Es la idea de una conjunción productiva, política, en primer lugar política y con repercusiones en lo productivo y en lo económico. América Latina es una de las áreas más ricas del mundo, en un conjunto. Yo no me voy a detener en una apreciación extensa, pero América Latina tiene todo lo que en esta etapa el mundo necesita. Tiene minerales estratégicos, tiene espacios de producción cerealera, tiene un nivel de formación de cuadros en su interior, de formación de cuadros científico-técnicos, tiene espacios vitales, digamos. Y si a eso se suma una relación de fuerzas como la que se va creando, de voluntad, no de voluntad de hacerle la guerra a nadie, eso hay que aclararlo, esto no es no es el planteo de una CELAC para hacerle la guerra a Estados Unidos. En todo caso, sí es para ponerle límites a una idea de la integración americana, que es la vieja idea de la OEA, la vieja idea de la posguerra, que es la doctrina Monroe, la doctrina de América para los americanos del norte, ¿no? La idea de que esas organizaciones de países terminen siendo herramientas de la política de Estados Unidos para utilizarla como reserva estratégica en sus batallas geopolíticas con China y con Rusia. Ahí tenemos un principio. La CELAC no sería lo que es hoy si no existiera la situación geopolítica que hoy tenemos. Porque Estados Unidos, no hace falta demasiada investigación, lo dice cada vez que viene un personero del Departamento de Estado, dice: yo vengo para controlar la justicia, vengo para asegurarme que China no tenga tales o cuales cosas, las últimas veces que vinieron hablaron hasta de las vacunas contra el COVID, la preocupación por la presencia de la vacuna rusa y la vacuna china. Estados Unidos concibe entre comillas, la integración de América como un virreinato, y la CELAC es lo contrario de un virreinato. La CELAC tuvo en su jefatura a López Obrador y hoy lo tiene a Alberto Fernández, y tiene en su interior a Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos los pollos malos del gallinero de los yanquis están adentro. Entonces, es una extraordinaria oportunidad que esperemos que no se dilapide para... Yo tengo miedo de una cosa. Yo estuve muy cerca de todos los procesos del Mercosur, no tanto de la UNASUR, pero sí de la gestación de la unidad entre Lula, Chávez y Néstor.
el temor es el abuso de los discursos. La unidad latinoamericana, la patria grande, es una especie de tentación de los grandes discursos. No se puede hablar sin referirse a Bolívar, a San Martín, a los héroes de la independencia. Yo estoy de acuerdo, yo no soy no estoy en contra de los mitos, pero el mito debe ser aprovechado para el presente. Tiene que haber mucha agenda presente, mucha agenda de cómo intercambiar, cómo en lugar de tener al dólar como moneda, tenemos una moneda común latinoamericana. Planteado un poco en términos, si se quiere, utópicos, porque no es una cosa que la vamos a hacer en un año. Pero tampoco es una cosa tan imposible. En el Mercosur se llegó a discutir. ¿Por qué tenemos que comerciar entre Argentina y Uruguay en dólares? Es un poco absurdo eso, ¿no? Bueno, y eso que parece una cuestión menor, es parte del principio de la independencia, como lo ha identificado bien Cristina. El tema del bimonetarismo argentino es un símbolo central de nuestra dependencia. Yo creo que yo tengo mucha expectativa, y sobre todo expectativa no solo por la realidad presente, sino por la que puede provenir de las novedades electorales que se insinúan para este periodo. Después, la información con el fondo y el equilibrio político. Yo no sé si capturo el sentido de la pregunta. Yo creo que el equilibrio político no es malo en sí mismo, ¿no? En esta última etapa, está muy vinculada a la cuestión de la decisión de Cristina, que me gustaría decir sí algunas cosas más precisas sobre ese punto. Yo creo que no se puede decir que el equilibrio político es un rasgo de la derecha, un rasgo del conservadorismo, de la adaptación. El equilibrio político es necesario. El político que es responsable de un Estado no puede ser un aventurero que confunda sus deseos o confunda las demandas que surgen de tales o cuales sectores de la población con la solución de los problemas. Porque los problemas internacionales que enfrenta la Argentina son gravísimos, y los principales de ellos han sido creados por la administración macrista. Yo creo que no se puede tener duda de que lo justo sería no pagar ni un peso de esa deuda. La idea, desgraciadamente, que enunció Alberto de honrar la deuda, yo creo que es una idea hasta lingüísticamente equivocada, porque la deuda fue una estafa, y las estafas no pueden ser honradas, las estafas deben ser denunciadas. Ahora, eso tiene tiempos, condiciones y premisas. Yo personalmente creo que si se hubieran encarado acciones más firmes al principio del gobierno de Alberto Fernández, hubiéramos tenido posibilidades, no sé si de tener éxito en materia estricta de la negociación, pero sí de convertir este asunto en un leading case mundial, en un caso testigo mundial, porque la deuda argentina es un símbolo de una etapa del capitalismo imperialista de pérdida de todos los atributos de la justicia, de la equidad y de la moral. El tema de firmar un acuerdo a libro cerrado, sin consulta con el Congreso, un acuerdo que cualquier técnico que haya pasado por cualquier facultad sabe que es absolutamente incumplible, y de ejercer ahora una extorsión de carácter terrorista sobre el país víctima de esta maniobra, porque el país ha sido víctima, por más que un gobierno de este país haya firmado ese documento, los argentinos y argentinas somos víctimas de ese acuerdo. Me parece que tengo la impresión modesta de que hubiera sido posible, con otro manejo de los tiempos, armar una gran campaña mundial, que ahora se insinúa, pero ahora ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? Ahora estamos en tiempos donde si no pagamos X guita dentro de unos meses, se nos empiezan a recargar los intereses y se puede convertir en un verdadero infierno para el futuro argentino. Ahora estamos en manos de una negociación, yo no soy muy optimista, y pienso que no sería bueno excluir la posibilidad de que Argentina se plante frente al fondo y diga: miren, señores, eso que ustedes nos están proponiendo hipoteca nuestro futuro, por lo tanto nosotros queremos seguir discutiendo. Y entablar paralelamente conversaciones, como de hecho están preparadas, con China, con Rusia, con Europa, con todos los países que ven esta cuestión con su sentido de injusticia,
para abrir posibilidades. Siempre hay una posibilidad, no hay nada que sea fatal en política. Por supuesto que las posibilidades no equivalen a las aventuras de decir nos vamos del mundo, nos vamos del sistema financiero mundial, porque entre otras cosas, cualquier cosa que nosotros firmemos con China en términos de ayuda, de intercambio, los chinos no firman nada si, no hay si el país no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Parece un poco paradójico, pero los que a veces tienden a ver esto como una reminiscencia de la Guerra Fría, dicen, bueno, nos vamos de Estados Unidos, nos vamos con China. Pero los primeros que van a decir que eso no se puede hacer es el gobierno de la República Popular China, porque China no está planificando una guerra mundial contra Estados Unidos. China está tratando de conseguir una inserción mundial distinta. Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de la agenda propia. Creo que en esto hay una debilidad muy visible por parte del gobierno. Creo que hay algunas cosas que se insinúan distintas. Creo que en los últimos meses, particularmente después de la crisis electoral, después de la declaración crítica de Cristina, empieza a haber, yo me remito al acto del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, empieza a haber definiciones un poco más claras y un poco más de conjunción estratégica, de unidad entre los actores principales del Frente de Todos. Eso es lo que yo percibo, siempre muy asediado por una cuestión que la política tiene, que es que al lado de las tareas que nos demanda la situación, que nos demanda el pueblo, están las situaciones propias de los forcejeos internos. Las peleas de palacio en la política no se van a erradicar porque nosotros exhortemos a que no haya peleas de palacio. Las peleas de palacio forman parte del ser de la política y entre otras cosas están los preparativos de las elecciones del 2023. Todo en su medida y armoniosamente, diría Perón. Yo no estoy en desacuerdo con que incluso nosotros tenemos que prepararnos para llegar al 2020. Nosotros digo, el nosotros en el que yo me reconozco, que es el nosotros que se identifica con los años de Néstor y Cristina, que esa es su cruz del sur orientadora, digamos, ¿no? Los que nos orientamos por las estrellas del kirchnerismo, yo creo que hay que llegar unidos, hay que llegar fuertes y hay que tener disposición a competir, porque finalmente lo que nosotros tenemos que evitar es que en el 2023 se repita la historia de que los acuerdos que se establecen en la conducción bajan de modo automático. Eso no, los resultados no autorizan. Si nos hubiera ido bien, los que proponían ese asunto de que no haya internas en ningún lado, y que, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires 2 o 3 personas digan, van este y este. A mí me parece malo en todos los casos, pero si te va bien con eso, por ahí podés defender esa tesis. No fue mal, entonces no se puede repetir lo mismo. Perdónenme un poco la rapidez porque son muchas las preguntas. La dependencia del poder financiero es la clave. La dependencia del poder financiero está encerrada en esa frase que Cristina Kirchner dijo en su carta del 2000, no me acuerdo qué año, en el 2020, donde habló del carácter bimonetario de la economía argentina. Bimonetario quiere decir que estamos gobernados por el dólar, y que esa condición de dependencia económico-monetaria solamente se soluciona con un gran acuerdo, con una mesa donde estén todos los sectores económicos, sociales, políticos y mediáticos, dijo Cristina Kirchner. Es la frase más enigmática que se puede pronunciar, aparte viniendo de Cristina Kirchner, que fue el símbolo de la pelea con los grandes grupos monopólicos de la comunicación. Pero en ese enigma, no me quiero meter en esto porque yo me iría muchas horas. Es una discusión incluso que tenemos en ciertos segmentos de la comunicación. Hay compañeros y compañeras que creen que nuestra comunicación durante el tiempo de Cristina fue impecable y no merece ser puesta en discusión, como si el tiempo estuviera detenido, digamos, ¿no? Yo pertenezco a la secta innombrable, digamos, a los que no nos permitieron ni asomarnos a un estudio de televisión. Ahora me están invitando de C5N, pero yo no me la tomo muy en serio, y no me importa tampoco en el fondo.
Pero quiero decir, algo tenemos que alguna pieza tenemos que mover en otra dirección. Hay algo del mensaje a los sectores no convencidos, a los sectores populares que la pasan mal, pero que no están convencidos de nuestra diferencia, de nuestra condición de fuerza política alternativa, que tenemos que mejorar. Endurecernos en las mismas consignas, como de hecho ocurre, y cualquiera que quiera comprobarlo puede prender la tele esta noche, poner cierto canal, y ver que seguimos diciendo lo mismo, nada más que lo decimos más a los gritos y de modo más callejero, más berreta, ¿no? Y creemos que de tanto insistir a los gritos con que ellos son la patria esto, la patria lo otro, y nosotros somos los buenos, en algún momento la gente va a decir, che, de tanto gritar, estos tipos me han convencido. Yo creo que hay que reflexionar. No quiero decir que haya que tirar nada por la borda. Yo estoy orgulloso de los años de la comunicación kirchnerista. Creo que gran parte de lo que se hizo sigue teniendo validez. Y al mismo tiempo creo que como en todas las cosas en la vida, hay que tratar de mirar críticamente eso, de pensar un poco, de tener un lenguaje y un mensaje distinto para la gente que no está esperando que hablemos para aplaudirnos, que en el mejor de los casos está esperando que hablemos para ver qué decimos y a ver si algo de lo que decimos les interesa. Entonces la repetición de siempre los mismos eslóganes, las mismas apelaciones, ¿no? Compañeros o compañeras que dicen, nosotros somos el amor y ellos son el odio. Bueno, entonces vamos a tener que resolverlo a los tiros eso. Si nosotros, todos nosotros somos el amor y todos los que, ponele ellos, que no nos votaron, que son un montón además en la última elección, entonces, si nosotros somos el amor y ellos son el odio, y no hay ningún puente que pueda conectar una cosa con la otra, resolvámoslo a los tiros, a ver quién tiene el armamento más poderoso. Perdonen la brutalidad, pero yo creo que hay que utilizar un poquito una herramienta de autocrítica, no autocrítica entendida, qué malos que somos, cómo no sabemos comunicar, sino aprender, estudiar, intercambiar con experiencias de otros países. Se debe poder comunicar mejor. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cómo no se va a poder? Todo se puede hacer mejor, o todo se puede hacer peor. Y la manera infalible para hacer las cosas peor es el conformismo con lo que uno es y con lo que uno hace. Bueno, sí, el Poder Judicial es un caso que amerita algo que en algún momento pusimos en marcha y no prosperó, que es un movimiento popular para la reforma, para una nueva Constitución. Porque hay muchas cosas de la Constitución que ya tienen olor a naftalina, y algunas de las cosas nuevas que se incorporaron en el año 94 tienen olor peor que la naftalina. Por ejemplo, el artículo que habla de cómo se constituye el Consejo de la Magistratura, no quiero ofender a nadie, porque andá a saber si no fue un amigo mío el que dirigió la redacción de ese artículo, pero es un cachivache absoluto, ¿no? Y terminó con otro cachivache terrible de la Corte Suprema, que es decir ellos cómo se tiene que formar el Consejo de la Magistratura. Se sobrepusieron a la Constitución. El Poder Judicial, un proceso constituyente debería dejarlo en comisión desde el primero al último y estudiar las fojas de todos, cómo llegaron, qué hicieron, en qué casos intervinieron y cómo intervinieron, porque realmente se han acumulado solamente en los años del macrismo, aunque el macrismo no empezó esto, porque la Corte Suprema de Menem fue y además la Corte Suprema históricamente, la Corte Suprema de 1930 que avaló el golpe de Estado militar y dijo que las decisiones, una vez que se gana en una revolución, no se discute más. Eso dicho desde el derecho, suena un poquito horrible, ¿no? Yo creo que se necesita una constituyente en la Argentina, y siempre que uno dice esto, va a haber alguien que diga, pero este no es el momento. Bueno, alguna vez llegará el momento. Yo creo que el momento está cada vez más urgente, porque lo que ha ocurrido en el Poder Judicial en los últimos años, y que ahora se ventila con una ligereza espantosa, verla a Vidal diciendo, eso no fue un delito, fue una reunión. Uno dice, pero tan estúpidos nos consideran, que nos pueden decir cualquier cosa. Bueno, yo estoy con las
de todas las formas de cambiar al Poder Judicial, yo estoy con aquellos que propongan las formas más radicales, las formas más robespierrianas y de la Revolución Francesa para cambiar el Poder Judicial. No para cambiar a todo el Poder Judicial, porque entre otras cosas tengo muchos amigos jueces, soy miembro de Justicia Legítima, me enorgullece formar parte de la Grey que dirige nuestra Cristina Camaño, que es una de las funcionarias que funcionan, y funcionan a todo trapo, como se puede ver en cualquier noticiero. Bueno, yo quiero detenerme un poquitito en la cuestión de Cristina y la decisión. Cristina no dijo en ningún momento que la decisión la había tomado como madre. Revisemos los papeles, yo no tengo el papel textual, no es así. El documento del 18 de mayo, yo la propuesta que les hago, no al compañero que hizo esa propuesta, no se trata de personalizar, que nos hago a todos nosotros es volver a escuchar ese texto, porque es un texto de alta jerarquía político-ideológica, de alta capacidad de análisis internacional y nacional. No es la maternidad de Cristina ni son la persecución judicial contra Cristina lo que motivó. Lo que motivó y sigue motivando, porque el problema no es que lo que ocurrió en el 2019, sino que el problema sigue estando, es que en la Argentina nosotros hemos llegado a un nivel de correlación de fuerzas, de paridad de fuerzas, que se inclina periódicamente en una dirección o en otra, que nos impide pensar un proyecto de país. Entonces, es cierto que con una unidad más amplia nosotros estamos poniendo en riesgo, como lo demuestran estos años, estamos poniendo en riesgo ciertos aspectos de la radicalidad, de la profundidad de las transformaciones. Pero eso también forma parte de la política, porque nosotros cuando hablamos del movimiento peronista y lo consagramos como el gran movimiento nacional de la Argentina, haríamos bien en estudiar la historia del peronismo. Incluso del primer peronismo, que con el paso del tiempo se ha convertido en una leyenda, la leyenda del bien, de todo lo bueno. Y el primer peronismo está rodeado de dificultades, de errores, de correcciones, de huelgas populares en contra del gobierno de Perón. Y eso no lo hace menos glorioso el movimiento peronista, pero lo que hay que hacer es desacralizar. Y en este punto yo digo, no hay ninguna otra razón en el pronunciamiento de Cristina Kirchner que no sea una evaluación táctica estratégica, que además es una evaluación táctica estratégica que en mi modesta opinión es absolutamente correcta. Y es absolutamente correcta porque yo creo que sin ese discurso del 18 de mayo estaría gobernando Macri. Si ustedes recuerdan, o si quieren hacer la experiencia, mirar los diarios de la época, el 17 de mayo los diarios hablaban de una reunión peronista que se hace en Salta con el gobernador de Salta y de Córdoba, y que otros gobernadores peronistas están buscando de cómo acercarse a la... Eso, en 48 horas después del discurso de Cristina, ¿cómo es que dice el tango? Todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Desapareció el panperonismo, el peronismo anticristinista, se esfumó. Yo tuve la oportunidad de estar esa misma noche en una reunión de amigos, digo, me voy a encontrar, yo estaba todavía porque la intervención la tomé como un acto de salvajismo de Cristina, ¿no? Nos dejó a todos muy droguis. A mí Nora Beira me pidió una nota para Página 2, una nota urgente, y gracias a eso salí del estado de shock, de idiotez que me había agarrado, no entendía nada. La realidad me está tomando el pelo. Y sin embargo, a la noche me encontré con una serie de compañeros, estaban todos contentos, y yo también. Esa es una magia de la política, eso no es conservarse del poder judicial, eso es producir cambios en la mentalidad de millones de argentinos. Y desde el momento que Cristina dijo el discurso, nadie dudó que volvíamos al gobierno. Nadie dudó que volvíamos al gobierno. Nosotros no dudábamos, y los peronistas escabrosos, que todos sabemos quiénes son, lentamente se iban sumando. Iban al Instituto Patria, yo embromaba con un juego, que yo decía, en el Instituto Patria pusieron una, ¿cómo se llama lo que ponen en las farmacias para sacar números? Un ticket. Los tickets, tenían ahí los tickets, y entonces iban en fila.
Iban en fila, no quiero hacer nombre porque la mayoría son ministros, funcionarios. Iban en fila, sacaban ticket y pasen, y Cristina los recibía. Entonces, un acto de magia, de talento y de imaginación que puede no dar resultados. Los actos geniales de la política no siempre ganan guerras, ¿eh? A veces se pierden las guerras, porque es así la vida. Pero yo, como amante de la política, de la gran política, de la política que rompe el molde, de la política que rompe la sucesión mecánica de las cosas e introduce la novedad, desconcierta a los enemigos e incluso desconcierta a los nuestros, como nos desconcertó, pero produce la salida de un régimen, acelera y decide la descomposición de un régimen. Nosotros yo creo que no tenemos mucha conciencia, a pesar de todos los datos que estamos recibiendo en estos días, que son terribles, terribles, porque una reunión en el Banco Provincia para decidir la persecución de dirigentes sindicales con todo el staff del gobierno, y con la presencia inequívoca de Macri en esa reunión, con la dirección inequívoca de Macri, nos tendría que estar haciendo valorizar mucho más lo que hemos conseguido. Porque lo que hemos conseguido fue una salvación de la patria en el último minuto, cuando estamos en tiempo de descuento y parece que se van a quedar 4 años más. Y en 4 años más, yo les pido a cada uno de ustedes que reflexionen sobre lo que hubiera pasado en estos 4 años con Macri, y con Macri en la pandemia. Hay que poner un poco de imaginación creadora para pensar ese país. Claro, el país que tenemos tampoco da para demasiado festejo, yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí me parece que tenerlo a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tener a Alberto, a Cristina, tenerlo a Guado, tener a un montón de ministros, algunos ministros que van tomando nota de las cosas que dice Cristina, todo forcejeado, todo peleado, porque esa es la historia. Porque además nosotros, yo no me voy a declarar inocente de lo que voy a decir ahora, porque soy uno de los que protagonizó el asunto, pero nuestra visión de los años de Cristina en el gobierno también cargan con la mochila del idealismo. Cuando a mí me decía, Cristina, la inflación del 2014, uno sale con el arma que tiene y dispara, pero en el 2014 nos comimos una devaluación formidable, tuvimos todo tipo de despelotes en el gobierno. La mayoría de ellos provocados por los desestabilizadores que hemos sabido denunciar en todos los medios de comunicación. Pero algunos de ellos, se aceptará, tiene que ver con problemas nuestros. Tiene que ver con problemas nuestros, porque si no, en lugar de ser una fuerza popular transformadora, seríamos un coro angelical. Y no es así la historia. No es así la historia. Entonces yo soy, como los que me conocen saben, un reivindicador absoluto del discurso de Cristina del 18 de mayo, asumiendo que, como decía el sabio Toussaint, puede fallar. Cualquier decisión política audaz, brillante y transformadora puede fallar. Después hay que, como decía el Coco Basile, yo los paro bien a los jugadores, porque le criticaban que el equipo Racing no se plantaba bien en la cancha. Yo los paro bien a los jugadores. Lo que pasa es que después empieza el partido y la pelota se mueve y los jugadores van, no se quedan donde yo los pongo. Entonces, en la política es todavía más así, porque la política, hoy te enterás de una novedad que te transforma todo el cuadro y tenés que ajustar todo el mecanismo a eso. No es una partida de ajedrez la política. Algunos con muchas pretensiones de sabiduría dicen, la política es un gran ajedrez. No, la política es un ajedrez, el alfil va donde vos lo ponés. Y las personas no van donde vos las ponés. A ver si me quedó alguna. El Poder Judicial no tenemos propuesta alternativa. Yo creo que sí tenemos propuesta alternativa. Surgen. Ha habido muchos movimientos pro constituyente. Se me borra el nombre de un querido compañero peronista que está en todas estas, que es un constitucionalista. Cholvis, con Moró, con el queridísimo y recordado Luis Mayer. Habíamos armado una corriente. Esas cosas surgen, desaparecen, resurgen. Yo creo que hay que volver a hacerlas surgir. Y yo digo, el campo popular, el campo peronista, el campo popular tiene... Si no existiera
la Constitución de 1949 se podría decir que no tenemos una propuesta alternativa, pero yo digo, la verdad que si se nos seca el cerebro a todos los que podemos, a todos los que pueden pensar con sabiduría esta cuestión, si se nos seca el cerebro, agarremos la Constitución de 1949, ¿eh? Yo pongo la Constitución de 1949 y ya eso es una propuesta alternativa, superadora y revolucionaria, porque habla de las cuestiones de la propiedad privada, del régimen de la tierra. Entonces, no, propuestas, lo que no hay, yo entiendo la pregunta, porque lo que no hay es una propuesta colocada en el lugar de la acción. Un gran movimiento que diga, por una Constitución que diga esto, lo otro y lo de más allá. No hay. O hay tantas que es como si no hubiera ninguna. Eso es cierto. Yo estoy muy de acuerdo con la idea esta crítica del colonialismo cultural. Muy, muy de acuerdo. Estoy a tal punto de acuerdo que yo creo que nosotros abusamos del uso de la palabra neoliberalismo para definir los rasgos de nuestro régimen. Porque el neoliberalismo es una simple etapa. El neoliberalismo no tiene más de 40 o lo sumo 45 años. En la década del 70 se empezó a hablar desde antes, ¿no? El Montpellier viene de la época de la guerra. Pero cuando empezaron a tener alguna fuerza, bueno, fue cuando ganó Thatcher en Inglaterra y cuando ganó Reagan en Estados Unidos. Poquitos años. Ahora, el colonialismo y el imperialismo vienen de antes. Y el neoliberalismo es una etapa de eso, no es la etapa. Incluso habría que ver hasta qué punto se puede hablar de neoliberalismo para definir el gobierno de Macri. A mí me parece que está más cerca el gobierno mafioso que el gobierno neoliberal. Hemos establecido una especie de culto contrario al neoliberalismo que no nos permite ver la larga duración de esto. Los diarios, los periódicos de la Argentina, en primerísimo lugar el diario Clarín y al lado de La Nación y sus derivados, son un poema antinacional desde la primera página hasta la última. Ya ni siquiera son antiperonistas o antikirchneristas, son pro-norteamericanos. Si el presidente de Estados Unidos estornuda, Van der Koy saca el pañuelo y se suena la nariz. Es una cosa que da pena y vergüenza ajena. Si la vacuna es rusa y es china, te va a matar. En cambio, si es norteamericana, es la que te va a salvar del coronavirus. Y así con cualquier cosa. La hinchada del Fondo Monetario Internacional que hay en los medios de comunicación es impresionante. Todo lo que hace el gobierno argentino está mal. En cambio, lo que dicen y hacen los que armaron el acuerdo, los argentinos que armaron el acuerdo y los norteamericanos que aseguraron el éxito del acuerdo, el éxito, bueno, eso, que saliera el acuerdo, esos son gente que está tratando de que Argentina entre en la racionalidad. Lo que pasa es que Fernández presenta cosas que son irracionales. En cambio, Estados Unidos lo que pide es un plan económico racional. Un plan económico racional piden los tipos que le regalaron a los grupos financieros 45.000 millones de dólares para que realicen sus ganancias en pesos en LELIQ. Esos son los racionales de la historia. A mí la verdad es que el colonialismo cultural es feroz. Es el enemigo principal. Cuando el doctor Zaffaroni, compañero Zaffaroni, hizo su juicio, su texto sobre la ley de medios, se dedicó a la cuestión de la dependencia cultural como el principal factor que la ley de medios venía a romper. Y en ese momento, por ahí me pareció que no estaba seguro que ese fuera el ángulo más funesto de la ley de medios. Pero la verdad es que el sistema hegemónico de medios es una especie de bandera extranjera colocada en el centro de nuestro aparato de televisión o de nuestra web. Y me parece que el sentido de lo nacional es una carga, una energía que nosotros tenemos que movilizar más que hasta ahora. Y bueno, lo del 1 de febrero, si me olvido de algo, me lo recuerdan o me lo perdonan. Pero el 1 de febrero creo que hay que estar. Es una fecha embromada, pero hay que estar. Porque la desfachatez del Poder Judicial argentino ha superado todas las cotas, y me parece que
pensando en términos revolucionarios clásicos, el Poder Judicial puede ser ese eslabón débil que todavía no hemos sabido aprovechar. El eslabón débil es el que hay que agarrar, decía un tal Lenin, no sé si oyeron hablar de él, para tirar toda la cadena. Y el Poder Judicial tiene la ventaja, para este tema del eslabón, que es un poder y es una estructura del Estado argentino que tiene un desprestigio parejo en todo el país. Las mujeres lo odian por patriarcal, los pobres lo odian por favorable a los ricos, los demócratas por facho. No hay sector social movilizable por una Argentina democrática, independiente, progresista, que no tenga cuitas con el Poder, no solamente con la Corte Suprema, que es, por supuesto, el mal mayor, el mal superior, pero toda la estructura. No hay ningún caso en el mundo donde acusado que fue un mafioso, todo el mundo sabe que al otro día va a estar discutiendo para que pase en el caso a Comodoro Pi. El otro día vi un chiste donde decía de Novak Djokovic, el tenista que no se quiere vacunar, que está pidiendo que el caso lo lleven a Comodoro Pi. O sea que ya es una situación de un escándalo, que por supuesto es posible por la maquinaria mediática que oculta, que embarra la cancha, pero que yo creo que no hay que reducirlo a un problema de persecución política, si bien la persecución política es quizá la cosa de más gravedad, pero el trato del delito, el trato de la misoginia, del maltrato a la mujer, la discriminación social que se ejerce sobre los usuarios del Poder Judicial es una estructura cavernícola, una estructura que habla un lenguaje que solamente se entienden entre ellos y se consideran así. Estoy hablando de una capa, ¿no? Porque, insisto, hay jueces maravillosos en Argentina, jueces y juezas, pero hay una estructura refractaria a cualquier cambio. Así que yo creo que el 1 de febrero tenemos que producir una gran marcha, que por supuesto no sea la última, ni la única, que sea la primera de una gran ofensiva que termine con la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema, del primero al último. Bueno, creo que fueron todas, dentro de lo posible, creo que fueron todas las preguntas que habíamos podido leer. Obviamente siempre quedan ahí algunas dando vueltas, pero sí vamos a tener muchísimo material para desarrollar en futuros encuentros. Me gustaría darle la palabra al compañero Rodolfo, que había levantado la mano, y decirles antes que mil disculpas a todos los que pidieron palabra, todos los que hicieron preguntas y pudimos atenderlas, o los que no se pudieron preguntar porque estaba la sala completa. Las próximas van a ser más amplias. Obviamente la convocatoria nos superó en el número que nosotros esperábamos, pero esto es muy bueno. Así que, Rodolfo. Sí, ¿se escucha? Mal, pero se escucha. No se escucha. Lo que quería decir comienzo de... No se escucha, Rodolfo. Se escucha muy mal, sí. Ahí está. A ver si ahí tiene. Ahora no se escucha ni se ve. No, ahora no sé. A veces cuando saca la cámara funciona mejor. Está muteado ahí, ¿eh? No. A ver, y se habrá muteado. Sí, pero se muteó él. Yo lo había habilitado. Rodolfo. Sí, ¿me escuchás? Ahí está, ahí está. Bien. Bueno, no, yo lo que quería decir era muy breve porque me parece que se cumplieron los objetivos. Yo le agradezco mucho a Edgardo, que es efectivamente mi hermano, el esfuerzo que ha puesto y la claridad de su exposición, que me parece nos proyecta, digamos, a pensar
de un lugar más elevado a la ajetreada diaria que tenemos. Y hablando de ese tema, yo quería primero apoyar esta última opinión que dio Edgardo sobre la importancia de la marcha del primero, pero también avalar ese enfoque desde otro lado. Yo creo que nosotros tenemos un momento en que hay una carrera de acá al 2023, donde el problema de la permanencia de un gobierno similar a este, mejor sería, por supuesto, lo ideal, es clave para nosotros, para América Latina, para todo lo que acá se habló. Evidentemente, entre otras cosas, además de las contradicciones, las limitaciones, las vacilaciones y las cosas que no se hicieron, tuvimos pandemia, tenemos sequía, tenemos todas las plagas de Egipto sobre las espaldas, y necesitamos tiempo para rearmar el movimiento popular, para saldar nuestras limitaciones y nuestras diferencias, y para poder construir un futuro distinto. En esa carrera yo creo que hay gente que cree que no se puede hacer demasiado, que esa es la realidad, y la realidad se impone. Y hay otra gente, y hablo del campo nuestro, que cree que con lo que se está haciendo alcanza, que es suficiente, que eso llevó a esto que decía Edgardo, de pretender resolver el problema con un acuerdo de cúpula, de un pacto con los factores de poder para poder sacar, digamos, cumplir los objetivos de la propuesta del 18 de mayo. Y yo creo que en esa situación de los que no ven que se puede hacer más, y de los que de buena fe creen que alcanza con lo que se está haciendo, o más o menos alcanza, se inscribe el tema de la iniciativa política. Se inscribe la única forma que yo creo que tenemos, además de la discursiva, de poder sacar de ese error, de esa limitación a muchos sectores, y ponerlos en movimiento para poder enfrentar a nuestros enemigos y poder generar condiciones de soluciones, como se dijo acá, para nuestro pueblo y para la democracia, que permitan entre otras cosas, ganar las elecciones. Y yo enmarco en esta necesidad la movilización del día primero. La movilización del día primero, además de ser un golpe a este eslabón débil que terminó de ponerse de manifiesto cuando los sindicatos se dieron cuenta de que lo que había pasado no eran cosas aisladas, sino un plan sistemático de exterminio, generó una posibilidad de construir o de reconstruir un espacio político y social que pueda encabezar las luchas, que pueda dar el ejemplo. Porque eso de que la calle es lo nuestro significa que cuando nosotros logramos estar en la calle, iluminamos el escenario, damos un ejemplo al resto que ve eso y puede predisponerse a actuar. Si no, lo de la calle en sí mismo no tiene una cualidad distinta. Y la verdad que si uno ve que la CTA de Yasky, que estaba aislada, que le cerraron la puerta en la CGT, que el sector de la otra CTA no quiso ser la unidad, que el grupo de Moyano y Esmata y otros más, que lo metieron dentro de la CGT en minoría, y que podríamos seguir mencionando una cantidad de gremios y de movimientos sociales y políticos, se ponen en movimiento ante el llamado de 2 o 3 personalidades del movimiento popular, eso indica de que lo que pueden hacer de ahí va más allá de la reivindicación de la justicia, de que lo que puede surgir ahí es una nueva etapa del movimiento popular, que no va a actuar todo al mismo nivel, sino que necesita quien haga punta. Y si uno mira para atrás, en estos 4 años, y mira quiénes fueron los que desataron, sobre todo en la segunda mitad del mandato de Macri, el proceso de resistencia, que se apoyó en las plazas, en todo lo que acá describía Edgardo, va a haber esos mismos protagonistas. Va a haber al sector estatal de empleados, va a haber al moyanismo, va a haber al movimiento de derechos humanos, va a haber a la izquierda, a los sectores del kirchnerismo más decididos. Yo apuesto, y creo que todos tenemos que apostar,
no solo a darle un golpe muy fuerte a la Corte en este momento, sino a fundar un nuevo momento de movilización del campo popular que nos hace mucha falta para esta carrera que va de acá al 2023. Gracias, compañeros. Gracias, Rodolfo. Sí, sin duda es toda una fecha, el 1 de febrero. Ya estamos cerca de las 8:20. Me gustaría saludar a todos los compañeros y compañeras que se conectaron, a Walter, a Clarisa, a Ricardo, a Susana Roa, que se conectó desde Formosa. Hay un montón de compañeros que se conectaron del interior. Hay compañeros de Misiones, de Jujuy, de la República de la Matanza, también. Así que me gustaría saludarlos a todos y a todas. Dejarle estas últimas palabras a Edgardo sin que parezca un abuso, ¿ya? Pero bueno, obviamente, y dentro de todo esto también me gustaría comprometerte para la próxima, y sin consultarlo con el resto, para que hablemos también de esto de los medios de comunicación, y de la creación de sentido y de la pérdida del mismo, porque esto que pasa con los medios de comunicación no nos pasa solo a nosotros acá en Argentina, sino que nos pasa en toda América Latina y en el resto de los países del mundo. Así que me parece, Edgardo, que comprometerte a esto, a que nos ayudes a pensar ese tema, también va a ser más que interesante. Bueno, sí, estoy comprometido. En realidad, qué sé yo, Antonio, Rodolfo, todos saben que se puede contar conmigo. Para esto, para otras cosas ya por ahí no me da mucho el cuero, pero para estas cosas sí. Y quiero aprovechar la palabra para agradecerle a Antonio su gentileza, su valoración. Con Antonio y con Rodolfo no somos conocidos de hace mucho, que era 40 años, una cosa así. Más no creo. Así que estoy muy contento de la reunión, me gusta porque hubo mucha gente, porque hubo mucho entusiasmo, mucha participación, y espero que me sigan invitando, y no necesariamente de expositor, sino para conversar, para tomar mate, que es una linda actividad. Y necesitamos mucho, quiero subrayar esto que dijo Rodolfo, es un enfoque que estoy muy a favor, no solamente es la cuestión puntual. Quizás es justamente eso enriquece la idea del eslabón, porque para que haya un eslabón tiene que estar presente la cadena, ¿no? Y la cadena no es solamente limpiar la justicia, la cadena es ganar las elecciones, porque claro, en el entusiasmo del discurso uno dice, ahora va a ganar Lula, va a ganar la izquierda colombiana, pero también tenemos que ganar nosotros, porque si no, hay que ganar lo nuevo y defender lo que ya está. Yo tengo mucha confianza, pero claro, la confianza está asociada justamente a la confianza en la rectificación, a la confianza en la puesta a punto de una política del gobierno. A mí me parece, no lo charlamos, eso hubiera sido lindo charlarlo, me parece que desde el episodio electoral, y sobre todo con la puesta en escena de la cuestión del Fondo Monetario, y pasando por esa hermosa concentración que tuvimos el 10 de diciembre, me parece que hay un tono mejor. Todavía no es el que esperamos, el que necesitamos, pero es un tono mejor, de más energía, de más disposición. La pelea con la Corte es un síntoma de salud. Si no te peleas con esta Corte, quiere decir que ya no tenés remedio. Y estamos peleando, así que... Bueno, nos vemos primero, por lo pronto. Por supuesto. Vamos a... Chao, compañeros y compañeras. Chao, compañero. Chao, compañero. Un placer este encuentro. Les agradezco a todos chao, compañero. la participación. Ahí ya les habilité para que tengan el audio, para que puedan saludar. Chao, compañeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos todos en la plaza, donde tenemos que estar. Nos vemos. En la plaza, primero. Nos vemos el primero.
Nos vemos. Nos vemos, compañeros. Buenas tardes. Abrazo, Vemos el compañeros. primero. Bienvenidos. Bueno, a ver, Adiós, Bueno. compañeros. Adiós, Adiós, compañeras. adiós. ¿vos vas? De ahí abajo. Bueno, compañero.